Hola familia, ¿cómo anda todo familia? ¿Están todos bien? Esperamos que estén teniendo una jornada maravillosa, un día espléndido. Y bueno, aquí estamos encantadísimas de estar aquí una vez más con ustedes. Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy vamos a empezar como siempre con nuestra sesión de ¿sabías qué? Para que ni ustedes ni nosotros perdamos la costumbre. Yes. ¿Sabían que en Isla Olbox casi no existen autos y que la gente se mueve principalmente en bicicleta o en carritos de golf? Esta isla forma parte de la reserva de la biosfera Yumbalam, una zona natural protegida donde se cuida mucho el ecosistema. Lo curioso es que las calles son de arena en lugar de asfalto, lo que favorece a que el lugar sea más tranquilo y sin tráfico. En resumen, es uno de los pocos lugares turísticos de México donde la vida se siente más lenta, silenciosa y completamente conectada con la naturaleza. ¿Sabían? ¿O no sabían? El video al que vamos a estar reaccionando hoy se titula Los 10 cultivos que más le generan dinero a la economía mexicana. Eso es interesante. Y mira, yo me apuesto, a ver, que puede que pierda, pero yo me apuesto que entre ellos va a estar el cacao. Yes. Y yo estaba loca por un video así. Me encantaría saber sobre estos cultivos que nos trae preparado el video. Hace rato como que no sé, no reaccionamos a algo de este tipo. Y el chile es otro que tiene que estar sí o sí, porque yo me he puesto que México exporta muchísimo picante. Antes de empezar el video, no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Erika. Yo soy Irene Y juntas somos Eri y Ai. ¡Vamos a ello! Alerta fanáticos de la agricultura. Ay, qué rico. ¿Sabías que solo 10 cultivos sostienen la ¡Aguacate! economía de México? En este video, te revelamos cuáles son y por qué son tan importantes a nivel económico. Número 10. El cultivo de alfalfa. México en 2023 tuvo una producción total de 30 millones de toneladas de alfalfa. Esta cifra representa un aporte significativo a la seguridad alimentaria del país y lo convierte en un referente en la producción de forrajes a nivel internacional. En el ranking mundial de producción, se ubica a México en el sexto puesto, por debajo de Estados Unidos, Argentina, Canadá, China y España. La superficie cultivada con alfalfa abarca alrededor de 400.000 hectáreas. Esta extensión se distribuye principalmente en zonas templadas, áridas y semiáridas del país. Mira que vino Recoleta. En cuanto al valor de la producción por tonelada de alfalfa, varía en función de la calidad del forraje, la demanda del mercado y la región de producción, pero en promedio, se estima que el precio oscila entre $350 a $550. Este maravilloso cultivo genera ingresos anuales, alrededor de los $500 millones. Esta cifra representa un importante aporte a la economía rural del país y al bienestar de las familias dedicadas a esta actividad. ¡Qué bonito! La gran mayoría de la producción de alfalfa en México, aproximadamente el 90% o más, se destina al consumo interno para alimentar al ganado, mientras que el 10% o menos se destina a la exportación. México exporta. ¿Acaso se Entonces, seca? la alfalfa es para Como tipo consumo del ganado, no es para el consumo de las personas. Yo pensaba que era como algo así parecido a un perejil, pero cuando lo mostraron de cerca ya se ve que es una planta bastante más grande. Yo pensé que era un tipo de verdura o ensalada. Por favor, vayan dejando en los comentarios porque jamás habíamos escuchado esa palabra. Me suena Y, albahaca. Creo que yo sí. sí la había escuchado, pero no sabía el o nombre. espárrago. Ay, no sé. Exporta alfalfa principalmente a Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Holanda, Inglaterra y Japón. En cuanto a los 5 estados con mayor producción de alfalfa son Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Baja California Norte y Sonora. Número 9. El cultivo de mango. Uy, eso me Según la gusta. FAO, México tiene una producción anual de 2.18 millones de toneladas, lo que representa el 3.9% de la producción global. Clase de mango. Esta cifra ubica al país en el sexto puesto del ranking mundial, como un gigante en la industria del mango, posicionándolo solo por debajo de India, ¿Quién diría? China, Tailandia, Indonesia y Pakistán. La superficie dedicada al cultivo del mango en México abarca 170.000 hectáreas, distribuidas principalmente en las zonas costeras del Pacífico y el Golfo de México. Asimismo, el precio por tonelada varía en función de la variedad, la calidad y el mercado destino. Sin embargo, se estima que el precio promedio oscila entre los $450 a $900. Por otro lado,
el porcentaje de mango producido que se dedica a la exportación es del 24%, mientras que el 76% se utiliza para el consumo interno. La industria del mango en México genera ingresos anuales de alrededor de $500 millones, lo que la convierte en una actividad económica de gran importancia para el país. México exporta mango. Es un trabajo que lleva bastante esfuerzo y conocimiento, porque tienen que saber exactamente en qué estadio, no sé, del mango, si no tan verde, porque si lo exportan, por ejemplo, demasiado de maduro, o puede expolimarse en el camino, o puede podrirse. Sí, es cierto. Eso mismo era lo que yo estaba pensando. Estos mangos se ven bastante pintones, como decimos nosotros, que es cuando el mango todavía se encuentra bastante duro, y yo creo que eso le da tiempo suficiente para llegar sano y salvo a su destino. Yo le iba a decir, en Corea del Sur la fruta es muy, pero muy cara, así que me imagino que debe ser bastante que deben ser de los que más importan, o sea, hasta su país. Mango a más de 80 países alrededor del mundo, siendo los principales destinos Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Japón. Los 5 estados con mayor producción de mango son Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Chiapas y Oaxaca. Wow. Número 8. El cultivo de chile jalapeño. México anualmente reporta una cifra considerable de 3 millones de toneladas de chile jalapeño, producido en todo el país, de acuerdo con los datos de la FAO para el año 2022. Estos valores le han dado un lugar en el ranking mundial, como el segundo mayor productor de chile del planeta, solo por detrás de China. La superficie dedicada al cultivo de chile verde abarca alrededor de 165.000 hectáreas, distribuidas en diferentes regiones del país. Además, el valor de la producción por tonelada varía en función de la variedad, la calidad y la época del año. Sin embargo, se estima que el precio promedio ronda cerca de los $550. El chile jalapeño genera ingresos anuales considerables para los productores mexicanos, ya que se estima que el valor total de la producción supera los $700 millones. Mira qué belleza. Este rubro es uno de los más populares y consumidos en México, el cual tiene diversos usos y destinos, ya que se dedica el 22% a las exportaciones, 60% al sector industrial de ese país y un 18% al consumo interno en fresco. México exporta este rubro a diversos países del mundo, siendo los principales destinos Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Reino Unido, Malasia y Tailandia. La demanda internacional de chile mexicano se debe a su sabor único, su versatilidad en la cocina y sus propiedades benéficas para la salud. Los 5 estados mexicanos con mayor producción son Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Sonora y Zacatecas. Me imagino que son lugares bastante Número 7. cálidos. El cultivo de limón. Según Vieron, aposté y no estaba equivocada. Ahora solamente falta ver si el cacao sale entre los que quedan. Y mira, ¿te has fijado en una cosa? Que, ¿sabes? Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, las toneladas de mango y las toneladas de chile, pero el chile da más porque no es... Tiene menos volumen. O sea, no es una cuestión del peso. Un mango es bastante pesado, un chile casi no pesa. Además Es de que decir es más que- chiquito y abarca menos espacio. Exactamente. Es decir, que 3 millones de toneladas de chile representan mucho más para México que 18 de mango, qué sé yo, 10 de mango. Exactamente. Según datos de la FAO, en 2021, México alcanzó una producción de 3 millones de toneladas de limón, lo que representa aproximadamente el 14% de la producción mundial, posicionándose además en el ranking mundial como el segundo mayor productor, solo por detrás de India, quien lidera con una producción de 19 millones de toneladas anualmente. La superficie dedicada al cultivo de limón en México abarca alrededor de 170.000 hectáreas. Por otra parte, se estima que el precio de una tonelada ronda entre los $400 a $800, dependiendo de la calidad y la época del año. Y mira que el limón es más bonito. Se calcula que el cultivo de limón genera ingresos anuales de más de $700 millones para la economía nacional, beneficiando a miles de productores y familias rurales. Aproximadamente el 40% del limón producido en México se destina al consumo interno en fresco, un 30% al sector industrial para la fabricación de jugos concentrados, aceites esenciales, pectinas, entre otros, y el otro 30% se destina a la exportación. Qué bien En cuanto a los distribuido. principales destinos de las exportaciones son Países Bajos, Estados Unidos, Francia,
España, Bélgica, Rusia y Japón. Los estados con mayor producción de limón en México son Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Colima, Tamaulipas. ¿Por qué no me Número sorprende 6. Veracruz El en cultivo esa de lista? maíz. El maíz en México es un cultivo de gran importancia para su cultura y economía, y según la FAO, en 2021, se produjo más de 28 millones de toneladas de maíz, posicionándose en el ranking mundial como el séptimo productor de este grano. Por otro lado, el maíz se cultiva en los 32 estados del país, abarcando una superficie total de 7.8 millones de hectáreas. El valor de la producción por tonelada varía según la calidad del grano y las condiciones del mercado, pero en general el precio promedio ronda los $300 a $450. El cultivo de maíz genera ingresos anuales por más de $800 millones para la economía mexicana. Aproximadamente el 40% del maíz producido se destina para la elaboración de alimentos para el ganado, mientras que un 12% se destina a la industria para la producción de jarabe, aceite, harina, fécula, y otros subproductos que se utilizan en bebidas, pinturas, cosméticos, biocombustibles, un 1% a semillas, y un 47% a las exportaciones. Por otra parte, los principales destinos de las exportaciones son Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Ecuador. En cuanto a los 5 estados más productores, se encuentran Sinaloa, Jalisco, Michoacán, México y Guanajuato, que en conjunto concentran el 80% de la producción nacional de maíz blanco. Otros estados importantes en la producción de maíz amarillo son Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas. Número 5. El cultivo de tomate. Vea. México es uno de los principales productores de tomate a nivel mundial, y según datos de la FAO, en 2020 la producción total de jitomate en el país alcanzó los 3.5 millones de toneladas, lo que equivale a un 2,5% de la producción global. Esto ubica al país como el séptimo mayor productor mundial de esta hortaliza, por detrás de China, India, Turquía, Estados Unidos, Egipto e Italia. La superficie total cultivada de tomate se extiende por más de 150.000 hectáreas. Por otra parte, el valor de la producción por tonelada se estima entre los $400 a $600. Los ingresos anuales A ver, antes de seguir, tengo algo que recalcar, y es que realmente me sorprende que todos los productos que en realidad son los más consumidos por ustedes allá en México sean los que más dinero les dan al país en exportación. Exactamente. O sea, yo dije, por un momento lo pensé, ¿no? Serán los típicos, pero luego dije, no, Erika, porque que lo consuman allá no significa que el resto de países también lo consuman en grandes cantidades como ellos, pero no. O sea, ¿te has dado cuenta que todo lo que se consume en grande en México, los otros países también lo exportan en grande? Y algo que favorece muchísimo es el excelente clima que tiene México, que es lo que favorece a que hayan miles de tipos de variedades de productos, de alimentos en todo el año. Aquí tenemos que esperar temporadas. Estamos ahora en tomate. Ya salimos, de hecho. Ya salimos, pero todavía están vendiendo. Pero ahora estamos en ciruela, está empezando la de mango y así. Exactamente. Y como cada estado de México, digamos que es un mundo diferente, y en cada estado hay un clima diferente, tan variado, pues eso le brinda la oportunidad de tener variedad de frutas y vegetales en todo momento y de buena calidad. Porque acá también se cultivan cosas fuera de temporada, pero si no se cultiva en el ambiente correcto, no sale de buena calidad. Provenientes del cultivo de tomate ascienden a más de $1.900 millones, lo que convierte a este rubro en un importante motor de la economía agrícola del país. Es agua. Aproximadamente el 50% de la producción se destina a las exportaciones, y otro 50% se destina al consumo interno, tanto en fresco como para el procesamiento industrial. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Canadá y Japón. En cuanto a los estados más productores, se encuentran Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco. Juntos, estos 5 estados concentran alrededor del 80% de la producción nacional. Número 4. El cultivo de agave. Para el año 2020, México produjo 2 millones de toneladas de agave, de acuerdo con datos de la FAO, lo que lo posiciona en el ranking como el mayor productor mundial de este cultivo, seguido de China y Sudáfrica. ¿No es la
Una super Por otra parte, piña. la superficie dedicada al agave en todo México es de aproximadamente 115.000 hectáreas. Además, se estima que el precio por tonelada ronda entre los 300 a 800 dólares. Los ingresos anuales generados por este cultivo ¿Dónde vimos rondan agave? cerca de los 1.500 millones de ¿No lo has dólares. bebido? Se ha reportado que aproximadamente el 64% de la producción de agave en México se dedica a la exportación de tequila, mientras que el 36% restante se destina al consumo interno. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones destacan Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia, Mira. Australia, Ah, Japón y cerca. 90 países más. Los estados con mayor producción son Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas. Qué bonito. Número Es como un 3. coco El con cultivo de caña de textura azúcar. de piña. México produjo 56 millones de toneladas de caña de azúcar solo en el 2021, de acuerdo con datos de la FAO, ocupando el séptimo lugar en el ranking mundial de los grandes productores de este cultivo, encontrándose por detrás de Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán y Colombia. La superficie dedicada al cultivo abarca alrededor de 840.000 hectáreas, distribuidas en 15 estados de la República. El valor de la producción por tonelada ronda entre 35 a 70 dólares. Por otro lado, la industria de la caña de azúcar genera ingresos anuales de alrededor de 1.600 millones de dólares para el país. Según datos recientes, México exporta alrededor del 30% de su producción total de azúcar, mientras que el 70% restante se destina al consumo interno. En cuanto a los principales destinos de exportación se encuentran Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Europa y Asia. Los estados con mayor producción de caña de azúcar son Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tamaulipas. Número 2. El cultivo de sorgo. ¿Qué sorgo? Según Estamos datos de la aprendiendo FAO, rápido. México en el año 2023 produjo 7.1 millones de toneladas de sorgo, posicionándose en el ranking mundial como el tercer mayor productor. No puede ser. Lugar. Espérense, pero no puede ser. ¿A que no lo reconoces? Esto es lo que se utiliza para las artesanías de naturaleza muerta. Sí. Nunca tuviste una en casa, nunca viste a alguien que tuviera. No. Pues bueno, díganos, seguramente, digo yo, los más añejos sí conocen como de las artesanías hechas con esta plantita, que al parecer cuando está madura, digo yo, se seca, pero Qué linda. o sea, en eso era lo que lo había visto. Y también me sorprende muchísimo, o bueno, no es que me sorprenda, sino más bien que me encanta ver tanta maquinaria pesada y tanto desarrollo en México, porque ya sabemos que México es un país que está muy, muy bien desarrollado. Y bueno, a pesar de que no está dejando de lado a los agricultores, porque también estamos viendo personas trabajando ahí, me parece muy bien que tengan ese desarrollo, porque es que vas con todo. Lo que aquí tú picas con machete en 1 hora, ellos te lo pican en 30 segundos con la maquinaria. Exactamente, eso era algo que iba a recalcar. No podemos dejar de que se acabe el video sin antes mencionar el arduo trabajo de los agricultores que están al sol tan fuerte, exponiéndose a esas altas temperaturas y trabajando hasta el final. Y que nosotros nos quejamos acá, pero en México el calor es muchísimo más elevado. Ay, sí, somos muy llorones. Llorones. De este rubro, siendo superado por Estados Unidos y la India. En México, se cultivan alrededor de 1.9 millones de hectáreas de sorgo, lo que representa el 12.5% de la superficie total dedicada a los cultivos cíclicos. El valor de la producción por tonelada de sorgo varía según la calidad del grano y la demanda del mercado. El precio promedio ronda cerca de los 250 a 350 dólares. La producción de este cultivo genera ingresos anuales de alrededor de 1.800 millones de dólares para la economía de los mexicanos. Alrededor del 60% de la producción de sorgo se destina a la elaboración de alimentos balanceados para el ganado, un 35% para elaborar alimentos específicos y un 5% para las exportaciones. México exporta sorgo principalmente a países como Estados Unidos, China, Japón, Francia, Belice y El Salvador. En cuanto a lo que son los 5 estados mexicanos con mayor producción de sorgo son Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Jalisco. Número 1. El cultivo de aguacate.
En el año Ya 2023, perdí. de acuerdo con datos de la FAO, alcanzó una producción de 2.7 millones de toneladas métricas de aguacate, posicionándose en el ranking rico. mundial como el primer productor Qué de este rugadito. fruto, seguido de República Dominicana en segundo lugar y Perú en el tercer puesto. Para ser el mayor productor, México dedica alrededor de 270.000 hectáreas, distribuidas principalmente en zonas montañosas con climas templados. El precio de una tonelada de aguacate varía según la variedad, calidad y mercado destino, pero en promedio se estima alrededor de $1.200. La industria del aguacate genera ingresos anuales para México de $2.800 millones, posicionándose como un importante Dios motor económico mío. para el país. Aproximadamente el 57% de la producción de aguacate se exporta, mientras que el 43% restante se consume internamente, con un alto consumo per cápita. El aguacate mexicano se exporta principalmente a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, España, Francia, Honduras y China. Por otra parte, los 5 estados con mayor producción son Michoacán, Jalisco, Estado de México, Nayarit Mira qué y fácil lo Morelos. recoge. Si este contenido te ha gustado, te invito a ver el siguiente video, donde hablo a detalle sobre los 10 cultivos que sostienen la economía de los Estados Unidos, que sé que te va a encantar. Es que cómo no íbamos a pensar de que el aguacate iba a ser el número uno. Si Así ese mismo, Vaya, es la... Es la joyita, es el oro verde. No, Exactamente. realmente me sorprendí. ¿Qué decirles ya? Ya perdí la apuesta. No sé por qué el cacao no estaba dentro de la lista. Ustedes háblenos un poquito más del tema. Si pueden, me gustó bastante el video de A mí hoy. me ha encantado, ha sido un video bastante informativo, además de que no aprendimos sobre nuevas cosas que no sabíamos. Ya la agricultura en México puede sostener al Es un video genial porque hasta te decía al final de cada cultivo lo que el porcentaje de hasta a dónde iba y lo que se hacía con él. Pero te das cuenta que, mira, primero, destacar el hecho de que Sinaloa estuvo en todo, o en casi todo. Yo Se digo que es por el repitió, excelente clima, ajá, se repitió muchísimo. muy cálido. Y lo otro, que se me fue de la mente, sí, que el aguacate, o sea, muy consumido. Mientras que el resto de cultivos mientras que el resto de cultivos se dividían en porcentajes que se destinaban, o sea, porcentajes pequeños que se destinaban para otras cosas, el aguacate se dividió ahí en dos. Y ya, Exacto. en consumo y esto, ya. Viva el aguacate, no, tengo que decir eso. Aguacate. Bueno, familia, hasta aquí el videito de hoy. Díganos si les gustó. Y bueno, si llegaron hasta aquí, no olviden Suscribirse, dar like, comentar compartir y activar la campanita. para que no se pierdan Ninguno ninguno de de nuestros nuestros videos. Yo soy Erika. Yo soy Irene Y juntas somos Eriyay. Hasta la próxima. Hoy vamos a iniciar el videito de hoy presentándolo el título del video. Diga, perdón. Qué enredo. Qué traba lingüístico.